Bonavena era el tipo pícaro porteño, era un tipo simpático, vivo. Las 100.000 personas que vinieron a testimoniar su afecto, Ringo Bonavena parte. Uno de los mayores misterios de los últimos 50 años, el asesinato de Oscar Ringo Bonavena. ¿Mafia? ¿Eran celos? ¿Solo millones y millones de dólares? Todo Ringo es de alguna manera un misterio. ¿Era un paquetón? ¿Era un simulador? ¿Era puro show? De esto vamos a hablar hoy. Esta es la historia. En septiembre de 2022 se cumplen 80 años del nacimiento de Oscar Natalio Bonavena, quien vino al mundo el 25 de septiembre de 1942, en el seno de una familia humilde de inmigrantes italianos. Conocido popularmente como Ringo por usar un corte de pelo similar al del Beatle Ringo Starr, Bonavena se crió en Parque Patricios junto a sus 8 hermanos. Fue uno de los campeones de boxeo más importantes del país y tuvo un final trágico lejos de la patria. Tenía solo 33 años cuando fue asesinado en la puerta de un burdel en Reno, Estados Unidos. Entre sus más importantes combates se destaca el que disputó el 7 de diciembre de 1970, cuando Bonavena se presentó en el Madison Square Garden para enfrentar nada menos que a Muhammad Ali. El combate fue durísimo y se definió en el último asalto cuando Bonavena cayó por nocaut técnico. If he goes down again, it's over. Ali is the knockout winner at 2 minutes and 3 seconds by my unofficial clock of the final round. Bonavena era el tipo pícaro porteño, era un tipo simpático, vivo, boxísticamente hablando. Era un hombre muy fuerte, que daba muchas ventajas por su condición fundamental físicamente, tenía pie plano. Histriónico y ocurrente durante su carrera, este muchacho de barrio tenía claro que además de saber boxear, había que ofrecer un buen show para promocionar cada pelea. Y eso lo aprendió justamente del carismático Ali, a quien sorprendió durante el pesaje previo a la contienda entre ambos, provocándolo de manera insólita al decirle que tenía mal olor y señalarlo como cobarde por no haber querido ir a combatir a Vietnam. Why you not go to the army? Why you not go to the army? I will tell you Monday night in the first clinch we get in. Chicken, you chicken. Beep, 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 chicken, beep. Good deal. Keep talking. 5 años más tarde se llevó a cabo la última pelea oficial de Bonavena en Argentina. Fue en el estadio Luna Park con Raúl Gorosito, al que venció por puntos. Tras aquella velada, conoció al manager Joe Montano, un puertorriqueño radicado en Nueva York, que logró que Bonavena le firmara un contrato de representatividad con la promesa de relanzar su carrera en los Estados Unidos y conseguirle la revancha con Ali. Pero nada de esto resultó cierto. Al poco tiempo, Montano se desprendió de sus derechos de representación de Bonavena en una subasta. Estos fueron adquiridos por Joe Conforte, un siciliano de 57 años casado con Sally Vargas, una mujer mayor que él. Conforte regenteaba en Reno, Nevada, el Mustang Ranch, primer prostíbulo legal de aquel país del norte. Desde que Ringo llegó a este destino en febrero de 1976, la mujer de Conforte se convirtió en su protectora y financista.
Tal es así que se volvieron muy cercanos, asunto que en primer momento no pareció molestar demasiado a Conforte. A pesar de que Burgess había quedado lisiada tras un accidente de tránsito y lo doblaba en edad para algunos, Bonavena no tardó en volverse su amante. Pero lo cierto es que Conforte comenzó a evidenciar un creciente recelo hacia Bonavena, ya que veía cómo el amistoso vínculo entre su mujer y el boxeador se afianzaba rápidamente. Mientras el clima se fue enrareciendo, Ringo no parecía tomar en cuenta el riesgo que corría al desafiar a un mafioso en sus dominios. El gran Ernesto Cherkis Vialo, que convivió con Bonavena. ¿Era un paquetón, era un show o era un boxeador? Era un boxeador fabricado, no tenía vocación de boxeador, no venía de la marginalidad, no tenía hambre, no tenía necesidades. Pertenecía a una familia que empezaba a asomar hacia la clase media, pero no podía practicar el deporte que practicaban sus hermanos. Sus hermanos jugaban al fútbol en la calle, después en el campito, después en Riestra, con el sueño de llegar al Huracán. Sí. Y Ringo sabía que estaba condenado a que nunca habría de poder hacer eso, toda vez que tenía pie planos y que su madre lo cargaba para llevarlo al Hospital Pena, que le realizaran operaciones que le ¿Tan duro era? Era durísimo, pero entonces en el gimnasio había rebusque, porque en el gimnasio podías trabajar fierro, podías trabajar abdominales, podías trabajar dorsales. ¿Y qué pasó? El chico que no podía jugar al fútbol hizo un físico extraordinario. Y ya que tenemos un físico extraordinario, estamos en el gimnasio de Huracán, aprendió a boxear. Y aprendió a boxear. ¿Aprendió a boxear o era show y show? Aprendió a boxear porque el boxeo habría de darle una identidad. El boxeo le daría un nombre. El boxeo le daría una posibilidad. El boxeo se le presentaba como una alternativa sublime de la vida. Era la posibilidad de no trabajar en una casa fúnebre, ni ser empleado de correos, ni ser empleado de un banco con un acomodo de un diputado, de un puntero barrial. El boxeo. ¿Dónde aprendo boxeo? En Huracán. ¿Cómo aprendo el boxeo? ¿Necesito correr, caminar? No. Necesito aprender a pegarle a la bolsa, la ortodoxia en el lanzamiento de los golpes, y tengo mucha potencia, de manera que voy a aprender a boxear. Lo curioso del caso, que no mucha gente lo sabe, es que siendo socio de Huracán, él se inició en San Lorenzo. Pero un verano desafió a su hermano, José, que se subiría al trampolín más alto de la pileta del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, cuando estaba en la Avenida La Plata, y desde allí llevaría a cabo una micción, es decir, iba a orinar en público. ¿En la pileta? En la pileta desde el trampolín. Entonces el hermano le dijo que no sos capaz que no. Esos juegos que hacían los hermanitos Bonavena. Subió al trampolín, se bajó el short, peló y miccionó. No. Entonces la gente se volvió loca, imagínate. Y lo echaron. Lo echaron, casi iba preso. Por eso aterrizó luego en Huracán. Ajá. Y en Huracán se aprendía boxeo. Y el Huracán, a partir de Ringo, titularizó a los hermanos Rago, que eran dos colaboradores, Juan y Bautista Rago, que hacían instrucción, pero a partir de tener a Ringo como posible representante del club en los torneos de barrio, porque el boxeo tuvo torneos de barrio, guantes de oro, campeonato argentino amateur, campeonato eliminatorio para representar a la Argentina en los Juegos Panamericanos. Ahí fue en San Pablo, 1963, donde le mordió la tetilla a Lee Carr y le sacaron la licencia. Le sacaron la licencia a Ringo. A Ringo. Y entonces, ¿qué hizo Ringo? ¿Se quedó de brazos cruzados? No. Lo fue a ver a Tito Lectura y le dijo: Tito, no puedo pelear en la Argentina porque me sacaron la licencia. Me sacaron la licencia porque le mordí la tetilla a ese norte. Hizo más o menos lo de Holyfield, lo de Tyson con Holyfield. Bueno, este fue un precursor, pero en vez de morder la oreja, le mordió la tetilla izquierda.
Lo echaron de todos lados. Me quiero ir a Estados Unidos. Y Tito agarró, llamó a Charlie Johnston, que era el representante de él. Charlie Johnston le dijo, bueno, déjame ver cuántos años tiene. Y debutó en Estados Unidos porque acá estaba suspendido para pelear. ¿Y fue exitoso al principio o no? Fue exitoso hasta que se encontró con Zora Folley, pero hizo 11 al hilo, ganando y generando una buena expectativa porque siempre Estados Unidos buscó un blanco. El campeón era en ese momento Floyd Patterson, después de Floyd Patterson fue Tyson, después de Tyson, fue Liston, después de Liston fue Muhammad, y siempre un negro. Entonces los tipos querían enchufar un Rocky Marciano, que había sido el último campeón mundial blanco, y dijeron Ringo Bonavena, italiano, no diga que eso es argentino, italiano. Y Ringo luchó por esto, pero entonces el ítalo argentino. Pero le daba. Le daba. Para pelear, le daba. Para ganar, vamos a discutir. Para pelear dignamente, poniendo coraje, dando espectáculo y rindiendo al máximo, le daba. Y se la creyó, digamos, en el sentido de que después fue contra Muhammad Ali, perdió ahí al final. Él tenía un gran sentido. Él era un símbolo de la porteñidad de la cultura de la época. Hablamos de los 60. Entonces él me decía, con sinceridad absoluta, me decía, escúchame una cosa, si yo subo al ring a pelear con Juan Carlos Nadie, recibo una bolsa de 5 lucas. Si yo subo al ring a pelear con Muhammad Ali, recibo una luca de 100, recibo una bolsa de 100 lucas. Entre pelear con Juan Carlos Nadie, que pega fuerte igual que Muhammad Ali, y ganar 5 lucas, voy a tratar de pelear con Muhammad Ali. Yo, que era un visionario, un especialista que veía con claridad el futuro, le dije, no pelees con Muhammad Ali porque te va a arrancar la cabeza. Ni te imagines esa pelea porque no vas a quedar bien para otras peleas. Hizo un peleón, Tuni. Hizo un peleón, bueno, perdió en el último round. Y perdió en el último round porque en el penúltimo cruce la velocidad de Ali llega 2 milésimas de segundo antes. Se cruzaron, llegó Ali primero y ahí fue donde se produce el primer estado cerebeloso, que él retrocede sin conocimiento de dónde está, pierde el conocimiento. Ali se queda paradito ahí. Arthur Mercante, que era el referí, en lugar de mandarlo a Ali al rincón más lejano, como dice el reglamento, lo dejó parado. Cuando se puso de pie, ¡ping! Otro derechazo, otra caída. Y en la tercera terminó la pelea. Pero hizo un peleón. Así como fue al bombo en otras peleas, esta hizo un peleón. El gran Ernesto Cherkis Vialo, vamos a hablar con él del asesinato, porque es uno de los grandes misterios de nuestros últimos 50 años. Esta es la historia. Aquel mes de febrero de 1976, Bonavena se presentó ante la única pelea que habría en Nevada. Fue ante Billy Joyner, a quien venció por puntos sobre un ring armado en el Mustang Ranch. Durante aquella contienda, Ringo se sintió menospreciado al verse inmerso en un ambiente totalmente alejado de la práctica deportiva, con mesas alrededor del ring y personas fumando que arrojaban comida al cuadrilátero si no les gustaba algún pasaje de la pelea. Indignado, Bonavena manifestó su intención de romper su contrato y Sally trató de calmarlo. Le regaló $7,000 y le propuso que se casara con una de las chicas del burdel para gestionar los documentos de identidad como residente definitivo de los Estados Unidos. La mujer con quien Ringo accedió a casarse era Cheryl Ann Revidó, de 24 años, una rubia de amplia sonrisa que había sido novia de William Ross Brymer, el guardaespaldas personal de Conforte, quien tenía una mala relación con Bonavena. Durante la madrugada del 22 de mayo de 1976, Ringo estaba jugando en el casino Harrah's cuando recibió un enigmático llamado telefónico destinado a desafiarlo. Todo indicaba que se trataba de una trampa.
No obstante, Bonavena no pudo contener su impulsivo carácter y pasadas las 6 de la mañana se presentó en la puerta del Mustang Ranch, donde exigió hablar con Joe Conforte. Le respondieron que se fuera inmediatamente del lugar y no le dieron tiempo para nada más. Desde el techo del establecimiento, Braimer, el guardaespaldas de Conforte, le disparó con una escopeta 6 balas y una de ellas le atravesó el corazón a Ringo. Doctor Torre, ¿cómo fue pericialmente la muerte? Un balazo, ¿no es cierto? Sí. De hecho, cuando Bonavena ese día regresa a la parte nueva, la segunda etapa era del Mustang Ranch, al ingresar, esta es la percepción que va a tener la policía del condado, el sheriff, en ese lugar, es que le efectivizan 6 disparos con un fusil Remington calibre 308. Para que se entienda, Tuni, el calibre 308 es el mismo que utiliza el fusil FAL, el de las Fuerzas Armadas, de nuestro ejército. Es exactamente igual al fusil automático liviano. O sea, no hubo una pelea. Al menos no hay evidencia de la pelea. Pero va a haber unas cuestiones que son bastante características. Se van a efectivizar 6 disparos, pero va a haber uno que va a ser certero en el tórax, que le va a perforar el corazón, o sea que lo va a llevar a una muerte prácticamente inmediata, ¿verdad? Porque se va a producir un shock hipovolémico por una pérdida de sangre masiva, etc. Pero algo interesante, que queda el cadáver en el lugar, que es lo que queremos recrear ahora. Y cuando el sheriff y su gente, los forenses, revisan el cadáver, encuentran en unas botas tejanas que él tenía puestas en ese momento, en la bota derecha precisamente, que adentro tenía un revólver similar a este, un revólver 38 Special, exactamente igual que este. Pero él no dispara este arma. No la llega a sacar. No alcanza a sacarla. Es más, se la encuentra la policía dentro de la bota. Se la encuentra, o sea que el hecho lo sorprende a él, la muerte lo sorprende, los disparos lo sorprende, pero aclaremos, Conforte le había prohibido expresamente que él volviera al Mustang Ranch. Y él regresa al lugar, lo que de alguna manera es lo que lo pone en actitud de desafío, ¿verdad? Pero lo sorprenden. Sí, indudablemente. No tiene tiempo de la nada. muerte lo sorprende. Son 6 disparos que van en seguidilla, uno de los cuales es el que termina siendo mortal, ¿verdad? De esta manera, a sus 33 años, Bonavena perdía la vida. Ernesto, de alguna manera el misterio es, él se quería quedar con el prostíbulo levantándose a la mujer del dueño, o digamos, apostó altísimo y lo invocaron. Cuando Joe Conforte inaugura el tercer Mustang, Bonavena, que venía medio tomadito, champán, no era de tomar, pero cuando tomaba sí, decía cualquier cosa. Entonces pide el micrófono Bonavena en la inauguración del tercer Mustang Ranch con 100 y pico de mujeres y qué sé yo. Y entonces toma a Sally Conforte, quien zafa, él la toma del hombro y ella zafa. Y dice, bueno, estamos muy contentos de recibirlos en este nuevo local que estamos inaugurando. Con lo cual Joe Conforte dice, me parece que este muchacho está ligeramente equivocado. ¿Y cuál era la interpretación que se hizo en el momento y que se profundizó con los años? Que Bonavena contaba con el apoyo, el auspicio y la solidaridad de Sally, quien le había confesado al momento de casarlo con Daisy, que era una de las pupilas, a la sazón novia de Braimer, el guardaespaldas de Joe Conforte, que es el que le tiró el tiro de la Remington, que la dueña era ella, que todo estaba a nombre de ella porque Conforte, por ser miembro de la mafia, integrante de la familia Bonanno en Nueva Jersey y trasladado por la familia Bonanno, una de las 5 familias, a Reno, Nevada, para que empiece con el negocio del boxeo en Nevada, en Reno, y empezar a competir con Vegas, que está a pocos kilómetros. El tipo dijo, si esta es la dueña, yo voy con la dueña. Voy con la dueña. Pero ella tenía las cosas a su nombre, que no es lo mismo que ser dueño.
Y el dueño no era un señor razonable con el que, mire, señor Conforte, le voy a explicar. Yo no vine para pelear acá, para que tiren faisán, pata de pollo, que vengan empresarios, que salgan con chicas, camareras semidesnudas. Yo quiero pelear con Muhammad Ali. Quiero hacer la revancha con Ali. Y a mí me trajeron acá porque usted me iba a relanzar. Usted me iba a conseguir una nueva chance con Muhammad Ali, que es donde yo voy a ganar plata y prestigio, porque terminé muy bien la primera pelea. Perdí por nocaut en el último round. Y el señor Conforte... Pero ¿cuál de las dos cosas es la definitiva, de alguna manera, por la cual lo mandan a matar a Bonavena? Conforte le dice, andate. Braimer le transmite lo que Conforte dice. Tenés 24 horas para irte. Llama a Dora Rafa, su mujer, y le dice, mañana, 23 de mayo, viajo a Buenos Aires para estar en tu cumpleaños. El cumpleaños de Dora Rafa. Esa noche viajaba, el 22 de mayo, porque el 23 es el cumpleaños de su mujer, su viuda ahora. O sea, él tenía todo arreglado, había aceptado la amenaza, estaba listo para irse. Pero no quería irse sin darle una piña, otra piña más, si era posible, a Braimer, a quien había noqueado haciendo guantes en el gimnasio, porque Braimer era el vocero de Conforte. Y Braimer estaba en la puerta del Mustang. Cuando él va a buscar las cosas, que encuentra todo quemado, Braimer le dice, no des un paso más porque te mato. ¿Qué vas a matar? A mí me vas a matar. Dice Ringo, enmarihuanado y acá un poquito escabietti, ¿no? Un poquito. Y avanza con un tipo que le está apuntando con una Remington. Y Joe Coletti, que era el otro guardaespaldas, que estaba abajo. Braimer estaba arriba como francotirador y Coletti estaba abajo. Y Bonavena dice, a mí me apoya la dueña de todo esto, ¿cómo me van a tirar estos tipos? Avanzó y le tiraron y lo mataron y acabaron con la vida de... ¿Y arreglaron después con la justicia o qué? Elemental. Estaba arreglada antes, porque los muchachos, algunos muchachos de la justicia eran clientes, abrevaban en esa fuente de cultura que era el Mustang Ranch. Entiendo. Y tenían favores que no tenían otros clientes porque eran VIP. Digo, porque si hubiera tenido un tiro, vaya y pase, pero 6 tiros muestran una intencionalidad absoluta. Braimer sabía antes de tirar que iba a estar un año a lo sumo en la cárcel. O sea que es tan mafioso el procedimiento que el tirador, el francotirador, sabía que el iba a asumir que tiró por orden de Conforte. El autor ideológico nunca fue condenado, nunca fue investigado, nunca estuvo bajo sospecha, terminó viviendo en Río de Janeiro por otros hechos, y lo mataron a Ringo, que era un personaje divino, hermoso, era Buenos Aires. Ringo además había hecho todo, había cantado mal, había bailado mal, había hecho avisos publicitarios, actuó en teatro, se codió y alternó con militares, era un gran gorila, un gran antiperonista, era un símbolo de la porteñidad y además él no pertenecía a un barrio. El barrio le pertenecía a él porque siguen cantando en las tribunas del Ducó. Yo soy del barrio de la quema. Sí. Yo soy del barrio de Ringo Bonavena. Gracias, Cherkis querido. Ringo, la historia familiar, lo que acaba de hablar el gran Ernesto Cherkis Vialo. El teatro, la familia, Buenos Aires, el show. Esta es la historia. Desde chico Bonavena entrenaba boxeo en el Club Atlético Huracán
se orientó por ese deporte ya que requiere de desplazamientos cortos, lo que le permitía sobrellevar el problema que le generaban sus pies planos. Por su gran porte físico, perteneció a la categoría de peso pesado. Como deportista era un ídolo, pero la figura de Bonavena trascendió el boxeo. Ante cada cámara que se encendía, Ringo sacaba a relucir sus habilidades para llamar la atención, de la mano de su carisma y un humor que lindaba con la insolencia. ¿Dónde compraste esto? No, esto lo compré, no me acuerdo si es en Francia. Se llama kimono. ¿Esto es un kimono? Sí, esto es el ki y el mono que lo lleva. Kimono. Hola. ¿Sí? Ah, ¿cómo le va el tour? El tour. Sí. Ringo Bonavena. Sí, yo todavía me estoy entrenando. Te lo ponés. A ver. Vamos a pelear. Pelea, ¿cómo pelea? Vamos a pelear. Tira piña, todavía no tiene 2 años y tira buenas piñas. A su vez, Ringo se dio el gusto de cantar como invitado de distintos grupos musicales, lo que dio pie a que llegara a grabar la canción Pío Pío Pa, que se volvió un éxito para la época gracias a su particular tono de voz. Trae nueva vida, que hace que la gente se quiera mejor. Tal fue el auge del desembarco de Ringo en el mundo del espectáculo que llegó a ser convocado para actuar en teatro de revistas junto a Zulma Fayad. La gente se pregunta si Bonavena será cantor o boxeador en el futuro. Bueno, yo soy boxeador, pero yo firmé una película, grabé 2 discos, estoy asociado a las 3A, a Asociación Argentina de Actores, así que yo soy un actor más. Me invitaron, así que yo soy un artista, ¿no? Y la pinta de artista que tengo. De la mano de su personalidad entradora y extravagante, Bonavena se volvió un personaje mediático décadas antes de que se inventara esa figura. Zulma Fayad, genia, linda como siempre. Gracias, amor. Conviviste con Bonavena en el escenario. Me dio mucha ternura el informe. Ajá. Porque ese era Ringo. Era un nene grande. ¿Era un nene grande? Y sí. Digo porque uno se hace la película de que fue a pelear con la mafia a Nevada, etcétera, etcétera. ¿Vos te parece que fue como una inocencia? No sé si en el accionar económico era inocente, pero como personaje era un nene grande, era muy tierno, muy inocente. Él me hacía de guardaespaldas cuando hacíamos La Lechuguita y El Pato Volador en el Teatro Astral. Sí. Él vino como figura invitada y cantaba el Pío Pío. Y un día le gritan de la tertulia, puto, ¿viste? ¡Ah! El micrófono voló. O sea, siguió el playback y los fue a buscar a los que le gritaron eso. Era como un chico en el colegio. La palabra fue exacta. Ajá. Y a él eso lo volvió loco. Mirá vos. Lo ofendió. ¿Y te sorprendió el asesinato? No. ¿No te sorprendió? No me sorprendió porque el señor era un gángster. Ajá. ¿Sí? Y tenía una señora, sí, que la señora parece que era bastante libre, sí, amor libre practicaba. Entonces creo que se la agarró el asesino, el hijo de su madre, con quien no debía, porque la culpa no era de Ringo si la señora lo provocaba, o lo que tuviera Ringo con la señora que no me consta. A mí no me consta porque no lo vi en ese momento, pobrecito. Pero ¿no te parece que Ringo haya, digamos, buscado levantarse a la señora Conforte para quedarse con el Mustang Ranch? Era un hombre sano y aparte un campeón, porque pelearle a Cassius Clay, los rounds que él se bancó, hay que tener un par de importantes, ¿sí o no? ¿Pero te parece que él era más bien inocentón? Para lo mí que vos sí, decís, era inocente. Es decir, no era un plan preconcebido. Yo no estaba con él en ese momento. Estoy repitiendo lo que mi corazón siente. Y siempre voy a sentir cosas buenas por él. Porque era una persona encantadora, era un buen compañero, un tipo protector, un tipo que yo entraba y salía del teatro y me hacía de guardaespaldas, mi amor. Que en paz descanse. Amorosa persona. No sé qué pasó por su cabeza, pero sí que estaba con un enfermo, con un mafioso, con un gángster.
¿Por qué yo no le voy a echar la culpa a ese reverendo hijo de P? Además de que en verdad estuvo muy poco preso esa persona. Una vergüenza. Una vergüenza. 1 año y medio, lo cual da la impresión de crimen mafioso, más bien. Por supuesto, ¿a alguien le queda alguna duda? Y está el Ringo no se puede hacer cargo de lo que le pasó en el final de sus días. Porque sí era un hombre inocente. Ahora, que comercialmente le convendría estar trabajando a las órdenes de ese imbécil, no lo sé cómo estaba él económicamente. Ahora, él inventó todo, digamos... ¿El personaje? Exactamente. Sí, él era un personaje. Él era un personaje. En el fondo de su corazón, él pensaba con el corazón. Su mamá, su comida que íbamos a comer con ellos, con la familia, a festejar su cumpleaños. No puede ser Ringo más que un hombre, un campeón. Sí. Con un ángel impresionante. Y un hombre que tuvo las pelotas de boxearle a Cassius Clay 15 rounds, ¿sí o no? Sí, totalmente. O 13, no sé. Pero yo la vi, la pelea esa. Cuando ustedes convivieron en el teatro. Sí, con Pato Carret. Con Pato Carret. La lechuguita y el pato volador. Exactamente. Él era el invitado. ¿Y era una estrella? Él en su momento, digamos, ¿era una atracción él? Pero ¿cómo? Si era la atracción de la revista, que hicimos un éxito impresionante, porque aquí había que llenar un teatro como el Astral, 3 funciones sábado y domingo, y todos los días 2 funciones. Sí, la gente lo amaba. A todos nos amaban. Era la época más gloriosa que teníamos cada uno de nosotros en ese momento. Incluso en ese papel, aunque no fuera boxeando. No, y los que iban para provocarlo, iban a propósito. A la tertulia era porque gente que no tenía para pagar entrada en otro lugar más que en la tertulia. Y él igual se ofendía, iba y los buscaba, los quería, pero darles con un caño. Se enojaba, se ofendía. Era vivo, pero pura emoción. O sea, ¿no te da la impresión que era una persona planificadora de un enorme plan para quedarse? Hablo de Ringo conmigo. Sí. Ringo con sus compañeros actores, porque viste que él se consideraba también un actor, había filmado, era socio de la Asociación Argentina de Actores. Él con mucho orgullo se sentía que podía hacerlo, y lo hizo. Y grabó su pío, 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 pa. Le encantaba, le encantaba. Mira, haciendo el sketch con él, el pato, agarró al pato y lo tenía que poner arriba del ropero. Sí. Era un ropero. Sí. Con tanta fuerza lo subió que lo desapareció y apareció atrás en bambalinas, todo hecho bolsa, el pato. Él se creía el personaje y lo hacía. Era un hombre absolutamente, para mí, que lo conocí desde otro lugar. Sí. Un buenazo. Un buenazo. Sí. Es decir, no el plan recontraarticulado para quedarse en ese momento con un me niego a enorme creer prostíbulo que además cotizaba en bolsa. Me niego a creer la calumnia y la injuria que le están adosando a Ringo. Ringo era un nene grande y pensaba con el corazón, era amoroso con la gente, con su público, con sus compañeros. Lo adoraba a su público, ¿sí o no? Sin duda, bueno. Y un valiente. Hasta hoy. Hasta hoy. Siempre, por siempre va a ser así, porque la gente no se equivoca cuando elige a sus ídolos. Pensá siempre eso. Y tenía como una honestidad. Para mí sí. Para mí y para su público, lo amaban. Porque tenía esa cosa de hacer lo que le salía... ¿Y qué le salía? Amor. El amor no se inventa, se tiene, se siente. Él no podía inventar un personaje amoroso si no lo era. Y era muy divertido, con un gran sentido del humor. Ojalá les haya servido No, por supuesto que no. Mis comentarios para Ringo amado. Imagínate, Zulma, que el mito que ha quedado del final es como una pelea de las que vimos en las películas entre las mafias y... Pero vamos a ser absolutamente sinceros. ¿Qué sabe nadie quién es realmente uno?
A través de lo que irradia, de los actos que hacemos, de lo que pensamos, de lo que sentimos, nos podemos presentar ante ellos, el público. Pero si no, somos todos un misterio. ¿Quién sabe nuestras penas, nuestras necesidades? Y los que están cerca, como vos, por eso, así que como vos, mi que testimonio estuviste cerca de él. Es de lo más profundo de mi corazón y es sincero. Gracias, Zulma. Gracias a vos. Zulma Fayad, genia, linda como siempre, mostrándonos esta arista del gran Ringo Bonavena. No era un plan elucubrado, era, como dice Zulma, un nene grande. La noticia del asesinato de Ringo Bonavena conmocionó a buena parte de la población nacional, que se vio sensibilizada por la triste novedad. De un desfile que se calcula supera las 100.000 personas que vinieron a testimoniar su afecto, con el féretro cubierto por una bandera argentina y también una insignia del Club Huracán, Ringo Bonavena parte. Me dicen, mira, falleció tu papá, y yo decía, es mentira. ¿Viste cuando vos les hablan tantas cosas? Digo, no, es mentira. Por su parte, en Estados Unidos, durante el juicio en su contra, William Braymer, el asesino de Bonavena, sostuvo que el impacto de bala que atravesó el pecho del boxeador no fue consecuencia de un episodio premeditado, ya que él solo disparó con la intención de ahuyentarlo. Finalmente, Braymer pasó 15 meses en prisión, hasta que sus abogados lograron que se le conmutara la pena al caratularse el caso como homicidio involuntario. De esta forma, tras pagar una fianza de $250.000, Braymer quedó en libertad. Oscar Natalio Bonavena no solo fue un notable campeón argentino y sudamericano, fue también un gran provocador, resistido en sus comienzos, que logró ascender al rango de ídolo nacional por su bravura sobre el ring y sus públicas travesuras de pícaro de barrio, que lo llevaron a ganarse el afecto de la gente y le aseguraron un lugar en la mitología nacional. Actualmente llevan su nombre una calle de Parque Patricios y la tribuna local del estadio de fútbol del Club Huracán. Pero además, se construyó una estatua en su honor frente a la sede social del Globo, donde se formó como boxeador. A lo largo de su trayectoria boxística, Bonavena cosechó un récord de 58 triunfos, 44 por nocaut, 9 derrotas y un empate. A 80 años de su nacimiento, Bonavena sigue ocupando un lugar de privilegio en el corazón de todos los que mantienen vivo el recuerdo de su magnética personalidad y el notable manejo que tenía del folclore en torno al deporte de los puños. Ringuito, te dicen, y la verdad que se te nota que sos el hijo de Oscar Bonavena. ¿Qué te dijeron de ese asesinato? ¿Te dijeron algo en algún momento? Porque vos eras chiquito, tenías 8 años. Era muy chico. Yo sabía que lo habían matado, nada más. Yo tenía 7 años. Claro. Después fui indagando un poquito más y a veces digo, uno indaga, pero estábamos afuera. Es lo que te dice, lo que decía el periodismo, lo que piensa la gente y lo que realmente pasó. ¿Nunca se te pasó por la cabeza ir a investigarlo a Estados Unidos y, no sé, un tipo que quedó 1 año y medio preso nada más por un homicidio? Impresiona un poco, ¿no? Sí, la verdad cómo que esa mafia logró sacarlo de la cárcel. Y el fallo no fue, bueno, como uno dice, pide justicia, el fallo no fue muy justo. Aparte, ¿viste? En Estados Unidos tenés que computarte un montón de causas, tienen que ver el tema penal. Yo sé que, bueno, ahora tiene cadena perpetua. Claro. Pero bueno, exactamente. Muy santo que digamos no sería porque, bueno, no sé si Dios lo castigó, ahora lo están castigando la justicia americana. Yo sé que había perdido los 2 hijos. La verdad que nunca, si sentís odio, bronca,
Y en el momento sí, uno crece con una bronca porque, bueno, te quitan a tu viejo y es duro. No, además me imagino que también en el ámbito familiar debía ser una figura tremenda, ¿no? Y sí, familiar y aparte, aunque no estés en la familia, vas a la cancha y te dicen, no, pues yo lo conocí a tu viejo, ¿viste? Como el Mundial 78 todos estuvieron en la final. Sí. Bueno, a mi viejo lo conocían todos también. ¿Y siempre tuviste la impresión de que ese fue un crimen mafioso o te pareció una peleita y punto? No, el crimen fue un crimen mafioso. No sabemos la interna de lo que pasaba, pero yo sé que mi viejo tenía un contrato que lo quería romper porque Joe Conforte había comprado el contrato de él. Sí, lo recuerdo. Y bueno, entonces mi viejo decía, basta, yo no quiero pelear con gente de segundo nivel, porque estaban haciendo pelear con todos boxeadores de segundo nivel y él quería tener una revancha con Ali. Claro. Una revancha y por más dinero, por una bolsa mayor. Tenía 34 años, no es que era un retirado. Sí, tenía 33. Sí, 33, correcto. Por eso te digo. Que todavía no cumplidos. Ah, mira vos. Porque él nace el 25 de septiembre y él lo matan en mayo. Efectivamente. O sea, que te pareció un crimen mafioso siempre. Él se enojó, viste que todos decían que estaba en el casino, hay un montón de cosas que sí, que lo habían visto en el casino, que había tomado. No, que le querían, como que le quería pelear la propiedad a Joe Conforte. Le quería ir a buscar a Joe Conforte para decir, me voy. Él tenía todo preparado para irse, para venirse, volverse a la Argentina. O sea, ¿a vos te parece que fue un lío del contrato que terminó mal? En gran parte fue eso. No una pelea por el Mustang Ranch. No. Mi viejo, ¿para qué quería el Mustang Ranch? Mi viejo quería pelear con Ali. Ajá, mira vos. Ajá. Mi viejo quería una segunda oportunidad con Ali, que le había ganado a Fraser. Sí, efectivamente. Y eso era lo que quería, que sabía que iba a hacer plata con eso. Pero bueno, veía que estando ahí en Reno, no le iba a conseguir nunca. Ajá. Y entonces, ¿te parece que iba a ir ahí a decirle, basta, me las tomo? O agarrar el contrato y tratar de sacárselo, romperlo o algo. Porque si tenía un contrato, él después ya no podía volver a pelear en Estados Unidos. Son todas conjeturas que uno hace, ¿viste? Claro. Pero después... es que me imagino que uno de pibe después trata de reconstruir después la historia, ¿o no? Sí. Tratás de reconstruir parte, después ya decís, bueno, lo que pasó, pasó. Igual por más que reconstruya lo que reconstruya. Lo que pasó ya... Vos tenés 3 hijos. Yo tengo 3 varones. 3 varones. Sí. ¿Y ellos tratan de reconstruir la historia? ¿Te preguntan? A veces me preguntan cosas, le preguntan más a mi vieja. Ajá. Pero tengo el más grande, tiene 29 años ya, así que... Ajá. Bueno, por eso te digo. Tiene 29, 25 y 26. Y el más grande es el que más lee, que busca. El otro día fue a ver la película de Elvis Presley y bueno, hay una foto de mi viejo con Elvis Presley. Mira vos. Y o sea que efectivamente tratan de todavía reconstruir la historia. Pero tu mamá cree esto que decís vos. Mi mamá ya no sabe qué creer. Pero bueno, ella fue al juicio, estuvo en Estados Unidos. ¿Fue al juicio? Sí, había estado en el juicio. Ajá. Sí. Porque nosotros, aparte de hacerle juicio, había un juicio penal que lo hace el Estado. Mi vieja le había hecho un juicio al Estado de Nevada. Ajá. Un juicio civil. Un juicio civil, exactamente. Por una indemnización. Sí, ¿Y lo pudo ganar? Sí, se pudo ganar. Ah, muy bien. Muy bien. Y sí, porque es lo justo, era lo justo, digamos. Porque aún si sacaron que fue accidental el disparo, aún así eso requiere de una indemnización. Sí, igual lo justo es que hubiera estado vivo. Por supuesto. Después ya, por más plata que te den, uno no lo puedes compensar, no hay manera de compensar. La falta de una persona querida, eso es imposible. Y aparte lo de mi abuela con mi viejo, todo eso. Todo muy duro. Y además, digamos, no es algo de 4 paredes. Esto era un hecho nacional, un hecho internacional, un hecho de un impacto. Él era una figura. Sí, porque aparte resonó en Europa lo que había pasado, había resonado, bueno, en Argentina por supuesto. El velorio dice había más de 100.000 personas. Más Huracán, más Parque Patricios, digamos,
todo tiene un impacto emocional enorme. Sí, aparte de ser ídolo de Huracán, porque era ídolo de Huracán, era ídolo nacional. Ninguna duda, sí, efectivamente. Y tenés muchas fotos en tu casa, tus hijos dicen, soy el nieto de Ringo. A veces lo dicen, a veces no, tratan de ser un poco como yo, que viste, yo no vengo, soy el hijo de Bonavena. Nunca lo hice. ¿Nunca? Sí, alguno que me vi, te conozco de algún lado, sí, soy el hijo de Bonavena, pero no, trato de no... ¿Y pensaste que había un mandato de tu papá en estudiar en la universidad? Porque sos contador. Yo soy contador, sí. Sí, mi viejo decía, no, que no quiero que sea boxeador. Mi hijo no quiero que sea boxeador, que estudie, que... Él decía que si estudia inglés va a ser más inteligente. Porque acá en Estados Unidos hablan inglés, son inteligentes. Ajá. Es que, bueno, desde ya tenía una mirada muy inteligente él. Sí, era un tipo que se publicitaba solo. Sí. El marketing se lo hizo cuando acá en la Argentina no existía el marketing. Claro, exactamente. Y él se hacía el marketing. Bueno, fue la primera persona que compra un jugador para darlo a Huracán. ¿Ah, sí? A Willington, al cordobés. Compró a Willington y se lo dio a Huracán. Que era una superestrella Willington. Y en su momento había salido campeón con Vélez y lo lleva en el año 70 a Huracán. Pero además cantó, fue al teatro, hizo todo. Todo lo que le gustaba. Mucho más que cualquier otro boxeador en ese sentido. Sí, él le gustaba hacer todo, vivía una vida... Pues todos dicen, tu viejo murió a los 33 años, muy joven, pero hizo de todo. Sí, es verdad. Trató de hacer de todo, trató de vivir, eso es lo que agradezco, que trató de vivir la vida a pleno. ¿Te quedaste con un ídolo? ¿Vas a la cancha de vez en cuando o no vas nunca? Voy seguido. ¿Vas seguido a la cancha? Sí, voy. Bueno, ahí sos local. Ahí están mis amigos, ya me conocen todos. Pero... Ajá. ¿Él te llevaba de chiquito o no alcanzó a llevarte? Sí, me llevaba de chiquito. Hay fotos con mi viejo en la cancha. Sí, yo digo, si no iba con mis tíos, él a veces viajaba, yo me llevaba a mis tíos a la cancha. ¿No te da ganas de volver a Nevada a rastrear toda esa historia? No, la verdad que no, nunca lo hice. En un momento había ido a Río de Janeiro, pues sabía que Confort estaba en Río de Janeiro, pero la verdad que no. Si uno vive con odio, vive mal. Eso me lo enseñó mi vieja. Sin duda. Y vivís mal. Y vivís enfermándote vos por el odio. Ringuito, gracias. Y gracias por darme esta mirada de que en verdad lo que él quería no era el Mustang Ranch, sino era la pelea con Cassius Clay nuevamente. No, gracias a vos y bueno, me hiciste un montón de recuerdos. Veo acá fotos, todo divino. De acá te llevas las que te falten. Ringo Bonavena, una leyenda que hemos transitado hoy desde el crimen, desde la criminalidad, también desde su vida. ¿Qué había detrás de todo esto? Fíjense, esta mirada tan distinta. En verdad, solo más pelea, más desafío, más llegar a la cumbre, no la pelea esa mafiosa de la que tanto se habló. Hasta la próxima.